continuidad, segundo día del Congreso Caltex. Como todos sabrán, las siguientes charlas serán acerca de cómo la ciencia puede ayudar a prevenir las catástrofes naturales. Para ello, invitamos al doctor Edwin Castellanos, quien, déjenme contarles que es doctor en Ciencias Ambientales en la Universidad de Indiana, de Estados Unidos. Tiene una maestría en Química Analítica de la Universidad de Michigan State. Es experto a nivel mundial en temas de cambio climático. Es presidente del Comité Científico Asesor del Instituto Interamericano para la Investigación en Cambios Globales. Ha recibido varios reconocimientos por méritos académicos como investigador, incluida la Medalla Nacional de Ciencias y Tecnologías en 2016 y la Medalla Ricardo Bresciani, otorgada por la Universidad del Valle de Guatemala en 2016, entre muchos otros reconocimientos. Por favor, le pido al doctor. Buenos días, mucho gusto de estar acá. Voy a usar el inalámbrico para moverme un poco más. Vamos a hablar el día de hoy sobre cambio climático, enfocándolo al tema de desastres. Como ya indicaron, pues trabajo aquí en la Universidad del Valle de Guatemala. Yo estoy acá como decano del Instituto de Investigaciones. El Instituto de Investigaciones es la unidad que coordina a 11 centros de investigación que tenemos acá en la universidad. También trabajo con lo que se llama el Sistema Guatemalteco de Ciencia de Cambio Climático, les voy a explicar más adelante de qué se trata. Y finalmente trabajo con otro grupo que se llama IPCC, que es un grupo a nivel mundial formado por Naciones Unidas para trabajar el tema de cambio climático. IPCC significa en español Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Así que vamos a empezar hablando en general sobre qué es el cambio climático, la problemática del cambio climático, y vamos a ver que básicamente es un problema que no es nuevo. Tenemos más o menos 100 años de saber que este problema existe y lo hemos estado causando por lo menos 150 años, pero ha sido realmente en los últimos 50 años que la situación se ha puesto más complicada. Básicamente en la atmósfera tenemos unos gases que están en pequeñas concentraciones que tienen la capacidad de absorber calor. Esos gases se les llama efecto invernadero porque funcionan con el mismo principio que un invernadero. Básicamente permiten pasar la luz visible pero no dejan salir la luz infrarroja. Entonces capturan esa luz infrarroja en el planeta y esa luz infrarroja pues es calor que calienta el planeta. Este es un proceso natural que siempre ha existido o ha existido por mucho tiempo en el planeta, por millones de años, pero lo que está ocurriendo es que por actividades humanas diversas, deforestación, uso de petróleo, otras así, agricultura, hemos generado un exceso de estos gases. Entonces algo que es natural y que es benéfico ahora se está volviendo problemático. Básicamente si tenemos más gases en la atmósfera que capturan calor, tenemos más calor capturado, y eso va a hacer que la temperatura del planeta aumente. Eso es lo que estamos viendo en la gráfica allá arriba, es el promedio anual de temperatura, donde vemos que el siglo pasado pues tenía variación, pero se mantenía relativamente horizontal, y especialmente en los últimos 50 años hemos visto un incremento bastante fuerte. Si vemos esa gráfica, por un lado notamos que año con año pues la temperatura sube y baja, o sea que tenemos mucha variabilidad anual de la temperatura, pero también podemos ver ciertos ciclos que se pueden apreciar más cuando se sacan promedios por década. Cuando vemos promedios por década vemos que la temperatura tiende a subir o bajar. Entonces lo que vemos es que realmente existe una tendencia de variación de décadas y eso es normal, esto siempre se ha observado, pero lo que no es normal es que el promedio en el largo plazo, es decir, el promedio a lo largo de un siglo, vaya subiendo. Entonces, esta gráfica es conceptual solo para exagerar el efecto, para entenderlo. Tenemos entonces una variación anual de la temperatura, algunos años más fríos, otros más calientes. Tenemos una variación de décadas, algunas décadas más calientes, otras más frías, pero a lo largo de un siglo, el promedio de temperatura normalmente debería mantenerse estable, como una línea horizontal. Pero lo que estamos viendo es que, al menos en los últimos años,
ese promedio ha ido aumentando. Eso es lo que se llama calentamiento global, el aumento del promedio de la temperatura del planeta. Y lo que ocurre es que ese aumento de temperatura, como vamos a ver más adelante, afecta los patrones de lluvia. Y al afectar los patrones de lluvia hace que el clima en general sea más variable de lo normal. Y eso es lo que se le llama cambio climático, un aumento de la variabilidad natural del clima debido al calentamiento del planeta. Este mapa nos muestra algo similar a lo que veíamos en la gráfica anterior, pero ahora de una forma espacial. Lo que vemos acá es el promedio de temperatura desde 1901 hasta el 2012 y vemos cómo ha habido cambios que han sido positivos con respecto al promedio. Si no hubiera habido cambios en el promedio, pues veríamos todo en estos colores, pero al verlos en colores rojos o incluso morados, vemos que el promedio de temperatura del planeta ha aumentado en 1 grado o más, incluso en algunas regiones del planeta. Entonces, esto está mostrando que, en efecto, en el último siglo, la temperatura ha aumentado por lo menos aproximadamente 1 grado centígrado y esto ocurre en la mayoría del planeta. La única región donde no hay aumento de temperatura es acá, al sur de Groenlandia, y ese enfriamiento en el océano está ocurriendo por el derretimiento del hielo de Groenlandia, que es causa del calentamiento. Entonces, la única parte del planeta que está enfriándose es porque el hielo se está derritiendo. Así que vemos realmente una evidencia bastante fuerte de ese calentamiento. La evidencia entonces muestra que el planeta se está calentando. La siguiente pregunta sería ¿por qué? O si debemos de preocuparnos por ese calentamiento. Porque uno podría decir, bueno, el planeta siempre se ha calentado y se ha enfriado, hemos tenido edades de hielo, hemos tenido edades muy calientes. De hecho, actualmente estamos en un periodo que se llama interglacial, porque estamos en un periodo caliente entre 2 periodos fríos. Entonces uno diría, bueno, pues este calentamiento puede ser algo natural de lo que siempre ha pasado. Bueno, resulta que no vemos que la evidencia muestra que no es natural. Lo que tenemos acá en la línea negra es la medición real, lo que hemos medido de temperatura a nivel global. Y lo que tenemos en las líneas rojas y azules son 2 modelos que se han desarrollado, los modelos más avanzados que se han desarrollado para tratar de explicar cómo varía el clima. En la parte superior tenemos una gráfica donde solo se muestran las variables naturales, lo que es el natural forcing. Entonces, si únicamente ponemos variables naturales, por ejemplo, variación en las emisiones del sol, variaciones en las erupciones, por ejemplo, que también afectan la temperatura del planeta, si únicamente ponemos variables naturales, vemos que la línea roja y la azul no concuerdan con la línea negra. La única forma que podemos explicar este aumento tan intenso, especialmente en los últimos 50 años, es si le agregamos al modelo variables que son humanas. Es decir, la única forma que podemos explicar este aumento de temperatura es si en el modelo consideramos actividades humanas como las que les decía, uso de petróleo, deforestación, agricultura, etc. Entonces, este tipo de evidencia es el que se ha usado para explicar o para determinar lo que está ahí arriba. La influencia humana es la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. En otras palabras, si no tomo en cuenta la influencia humana, no puedo explicar por qué se está calentando el planeta. Esto mismo vemos aquí de este lado. Esta es la temperatura observada, o sea, los datos medidos de temperatura. Allá arriba estaría cómo debería ser la temperatura del planeta si solamente hubieran ocurrido fenómenos naturales. Y vemos que los mapas pues, no se ven iguales. Únicamente cuando le agregamos la parte humana, las actividades humanas, vemos que los modelos sí coinciden con lo observado. Entonces vemos que el planeta se está calentando y lo que está ocurriendo es que se está calentando demasiado rápido para ser explicado por variables naturales. Normalmente en un calentamiento o enfriamiento natural en eras geológicas, el proceso ocurre en miles de años, no en cientos de años. Un aumento de 1 grado centígrado en un siglo es algo demasiado rápido, es algo que, es la computadora de es algo que no debería de ocurrir. Un aumento de 1 grado centígrado en un siglo únicamente puede explicarse si tomamos en cuenta impactos humanos.
Ese es el problema entonces del calentamiento global. ¿Y cuál es el problema más grande de esta situación? Bueno, como les decía, el calentamiento del planeta hace que el océano se caliente y al calentarse el océano, esto cambia totalmente los patrones de lluvia. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es una imagen que nos muestra todos los huracanes que han ocurrido en el área de Centroamérica desde 1851 al 2009. Los huracanes pues, se forman en los océanos, en parte debido a la temperatura del agua de los océanos, y ese huracán va a tener más o menos intensidad, pues dependiendo de una serie de variables. Pero en efecto, la temperatura del océano, al ser más alta, le provee más energía al huracán para que resulte en un huracán de mayor intensidad. Eso quiere decir entonces que en Centroamérica vivimos ya en un área muy propensa a ser impactada por huracanes, y ahora que la temperatura del planeta está aumentando, se esperaría que el impacto de esos huracanes, la intensidad de esos huracanes, sea más alta. Eso es lo que se está mostrando en esta gráfica que está acá, que proviene de un artículo de un físico italiano, Giorgi, que hizo simulaciones de clima y mostró en qué regiones del planeta se esperaba más cambio debido al cambio climático. El tamaño del punto rojo me indica qué tanto va a cambiar el clima debido al cambio climático. Entre más grande el punto, más va a cambiar. Y si vemos en la región tropical, si vemos en la parte central del planeta, el punto más grande cae justamente en Centroamérica. Entonces, de este artículo se concluye que es Centroamérica, la región del trópico, que está más propensa a ser afectada por situaciones de cambio climático. Pero como la plática es de desastres, vamos a dejar allí por el momento el tema del cambio climático para ver cómo esto se vincula con los desastres. Esta gráfica fue publicada en el último informe que produjo este grupo que se llama IPCC, que les mencionaba al inicio. El IPCC, como les decía, es un grupo de Naciones Unidas, es un panel de científicos a nivel mundial que cada cierto tiempo generan un informe para mostrarnos cómo está la situación del planeta en términos del cambio climático. Esta gráfica proviene del quinto informe, que fue el último que se publicó hace unos 5 años, y ahora precisamente están en proceso de publicar el nuevo informe. En todo caso, en esta gráfica vemos de forma pictorial cómo entendemos el riesgo de ser afectados por un fenómeno extremo. Y vemos que ese riesgo realmente tiene 3 componentes. Un componente proviene de la amenaza, es decir, del evento extremo. El evento extremo podría ser un huracán, podría ser una sequía, si estamos hablando de clima, pero podría ser también una erupción volcánica, un terremoto, que es lo que vamos a escuchar más adelante. Entonces, de este lado tenemos lo que es natural, en términos de variabilidad de clima, pero ahora sabemos de que también esa variabilidad natural está siendo aumentada por el cambio climático. Eso quiere decir entonces que esta parte de la gráfica, las amenazas naturales derivadas del clima, ahora son mayores o están creciendo debido a este cambio climático. Pero resulta de que el riesgo de ser impactado por un fenómeno extremo realmente no depende únicamente del fenómeno, depende de otras 2 variables. Una de ellas se llama exposición y la otra se llama vulnerabilidad. Exposición se refiere a cuánta gente, en este caso estamos haciendo el análisis alrededor del ser humano, cuánta gente está expuesta a ese fenómeno. Si no hay gente expuesta al fenómeno, entonces el riesgo de ser impactado obviamente va a ser 0. Pensemos, por ejemplo, en un huracán otra vez. Si el huracán se forma en medio del Atlántico, que es lo normal para los huracanes que nos pegan acá, entonces en medio del Atlántico pues no hay gente viviendo. En este caso la exposición humana es 0. Y por lo tanto, pues no nos importa mucho que esté ese huracán en medio del Atlántico hasta que el huracán toca tierra. Cuando toca tierra, entonces la exposición aumenta dependiendo cuánta gente viva en esa tierra donde tocó el huracán, y el riesgo aumenta. Así que esta es una variable muy importante para determinar el riesgo, pero no es la única. También importa la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad depende de qué tipo de personas o qué condiciones existen con las personas en las cuales el fenómeno está impactando. Por ejemplo, si el fenómeno es un huracán, veámoslo de nuevo en cuanto al huracán. Como ya les dije, si se forma en el Atlántico, la exposición es 0, hay 0 riesgo. El huracán empieza a caminar y empieza a pasar por las islas,
y choca en un momento dado contra Haití, ¿verdad? Y en Haití hay una alta exposición porque hay mucha gente y la gente es muy vulnerable, por lo tanto hay un alto riesgo de que el fenómeno cause un desastre. Pero luego el huracán continúa su camino y toca eventualmente contra Estados Unidos, donde también la exposición es muy alta porque hay mucha gente, pero resulta que la vulnerabilidad de Estados Unidos es mucho más baja que la de Haití y por lo tanto el riesgo de tener un desastre es más bajo en Estados Unidos. El resultado en términos de gente impactada es muy obvio. En Haití normalmente cuando pasa un huracán, los muertos, los afectados se cuentan por miles o incluso millones, mientras que en Estados Unidos los impactados se cuentan en decenas, si mucho, ¿no? El último huracán que acaba de pegar en la costa este de Estados Unidos, en Carolina, un huracán no muy fuerte, pero que iba muy despacio y eso hacía que hubiera mucha lluvia. En ese caso entonces teníamos una amenaza que iba a pegarle a un área donde la exposición era muy alta. Una forma de disminuir el riesgo entonces es disminuir la exposición. Lo que hicieron entonces es sacar a la gente del área donde iba a impactar el huracán. Es una forma de disminuir el riesgo, disminuyendo la exposición. Y aparte de eso, la gente que vivía allí pues estaba muy bien informada, tenía vehículos, tenía forma de salir del área, por lo tanto su vulnerabilidad es muy baja y por eso el riesgo fue relativamente bajo. Aún así pues se tuvo, creo que eran 35 muertes, lo último que vi en los reportes, pero 35 muertes para un huracán tan grande pues, es un riesgo relativamente bajo. Si la misma situación ocurre en una población que no esté tan bien informada, que no esté escuchando las noticias, que no tenga cómo movilizarse, que no tenga a dónde ir, si vivo en una isla, por ejemplo, hay muy poco lugar a dónde ir, entonces mi vulnerabilidad es mucho más alta y el riesgo entonces va a quedar muy alto. Al final de cuentas, entonces, me he tomado bastante tiempo en explicar esto porque lo que quiero explicar es que el riesgo de un desastre no depende solamente de la amenaza natural, depende realmente de la exposición y la vulnerabilidad. La conclusión entonces es que el riesgo del desastre, de que ocurra un desastre, no es natural, sino que es derivado de factores humanos. En ese sentido entonces la palabra desastre natural realmente es un término que ha ido dejándose en el léxico de los especialistas en el tema, porque los desastres no son naturales. Los desastres ocurren por situaciones de exposición y de vulnerabilidad. Lo que es natural es el fenómeno extremo, pero lo que ocurra con el fenómeno extremo va a depender de la situación humana donde ese fenómeno está ocurriendo. Ahora ya me salí de aquí, así que vamos a regresar. Sería bueno si le ponemos el enchufe, eso es lo que está pasando, por eso es que se está yendo. Pero sigamos acá y tal vez para aquí que le ponen enchufe a la computadora. Ok, entonces, muy rápidamente, porque no hay mucho tiempo, esto es lo que ha pasado en el pasado. Les he dicho que en el último siglo la temperatura aumentó 1 grado centígrado. ¿Qué esperamos a futuro? Pues a futuro no sabemos qué va a pasar. Entonces dirán, pues qué malos los científicos, ¿no? ¿Para qué juntan a todos los científicos del mundo y no pueden decirnos qué va a pasar? Bueno, no podemos decir qué va a pasar porque en los modelos hay una variable que es muy difícil o casi imposible de modelar. Y esa variable es la variable humana. No sabemos qué vamos a hacer los humanos en el futuro y por lo tanto no sabemos qué va a pasar. Hemos dicho que lo que está pasando de aumento de temperatura depende de las actividades humanas. Lo vimos en la gráfica anterior. Por lo tanto, el aumento de temperatura al final del siglo va a depender de qué decidamos hacer como humanos. Si nos ponemos de acuerdo y dejamos de contaminar, entonces el aumento de temperatura va a estar más bajo. Este sería el escenario optimista. Pero vemos aún que en el escenario optimista el promedio de aumento de temperatura es de 1 grado centígrado. Ese grado centígrado sumado al grado que ya llevamos, que les mostré en la gráfica anterior, eso quiere decir que en el escenario más optimista vamos a estar el doble de caliente de lo que estamos actualmente. Y el clima va a estar el doble de inestable, el doble de loco de lo que está actualmente. Ese es el escenario optimista. Pero el escenario pesimista es la línea roja, el escenario en el cual no nos ponemos de acuerdo, el escenario en el cual decimos no está pasando nada, sigamos quemando petróleo, sigamos cortando el bosque, sigamos desarmando el planeta. En el escenario pesimista, el promedio de temperatura está en 4 grados centígrados.
Entonces quiere decir que el 4 más 1 que ya llevamos son 5 grados. Y ese es el promedio. Si ustedes ven el error o la incertidumbre en el modelo, la temperatura puede subir hasta 5 grados más 1, 6. O sea que tenemos una temperatura muy, muy alta. Las malas noticias de esto es que, a pesar de que llevamos ya casi 30 años negociando qué hacer con este problema, tratando de reducir la contaminación, a pesar de que 30 años estamos tratando de ponernos de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo. Y entonces cuando vemos el histórico y cuando vemos los modelos, tristemente vemos de que estamos siguiendo por el momento el modelo o el escenario pesimista. Eso quiere decir que vamos por la línea roja. Así que es urgente que hagamos algo para bajarnos de la línea roja y realmente llegar a la línea celeste. Estos son modelos con estos escenarios a futuro. Entonces tenemos dos cosas, modelos y escenarios. El escenario significa si nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo. De este lado lo que tenemos es la temperatura, de aquel lado lo que tenemos es la lluvia. La temperatura entonces la tenemos para el escenario optimista y para el escenario pesimista a mediados de siglo y a finales de siglo. Vemos que Latinoamérica, esto está hecho para Latinoamérica, en general está o amarillo o rojo. O sea que la pregunta no es si se va a seguir calentando, la pregunta es en cuánto se va a calentar y va a depender de qué decidamos hacer. Se puede calentar en 2 grados en el escenario más optimista o se puede calentar incluso hasta 6 grados en el escenario más pesimista. Entonces, con la lluvia la tendencia es en la misma dirección, calentamiento, con la temperatura, pero con la lluvia vemos de que hay una variabilidad. El mapa ya no es tan uniforme. En algunas áreas vemos colores cafés que significan menos lluvia, más sequía, y en otras áreas vemos colores celestes o azules que significan más lluvia. Eso quiere decir entonces de nuevo acá el escenario optimista, el pesimista arriba, a mediados de siglo, a finales de siglo. Lo que estamos diciendo entonces es de que algunas partes del continente se van a secar y otras van a tener más lluvia. Vemos por ejemplo que el sur de Argentina tiene mucha lluvia, se está poniendo más húmedo. Allí es relativamente seco, son las pampas argentinas que son áreas relativamente secas. Pues ahí les cae bien más lluvia, los argentinos están contentos con eso porque están pudiendo sembrar más, están produciendo más comida ahora allí. Pero vemos que Centroamérica en todos los mapas está en café. Quiere decir que el cambio climático lo que nos trae a nosotros es menos lluvia. Y esto lo vemos en estos modelos que hemos generado acá en la Universidad de Cali para Guatemala. Esto acaba de ser publicado en un artículo que pueden encontrar en ese sitio web, revista UAM. Es una revista que estamos publicando ahora acá en conjunto con otros colegas, defensores de la naturaleza, Rainforest Alliance y el Instituto Privado de Cambio Climático. Pues ahí tenemos este artículo donde muestra cuál va a ser la situación a futuro. Aquí está cómo estamos actualmente. Este es el promedio de los últimos años en el país. Vemos cómo entonces hay áreas del país que son relativamente secas, el área de Progreso y Zacapa, ¿verdad? Lo que se llama el corredor seco. Vemos áreas en amarillo donde la lluvia es adecuada, ni mucho ni muy poco, y vemos áreas en azul donde hay exceso de lluvia. A mediados de siglo, ven cómo el color café empieza a crecer y a finales de siglo hay café por todos lados. Entonces, el modelo para Guatemala muestra lo mismo, de que hay una tendencia de que el famoso corredor seco se va a regar, el norte de Petén se va a parecer más a Zacapa y la costa sur también se va a parecer más a Zacapa. En el 2070 yo no voy a estar vivo para verlo, así que ustedes podrán verificar, ustedes van a estar vivos, espero yo, porque se ven bastante jóvenes, a verificar si esto fue así o no. Y esto va a depender también en parte, como les decía, del escenario. Este es el escenario pesimista, el escenario que estamos viendo actualmente. Si logramos ponernos de acuerdo y dejar de contaminar, el nivel de café va a reducirse. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando es que cada vez va a haber menos lluvia, pero eso no es lo que hemos visto en los últimos años. En la última década, la década pasada, vimos mucha lluvia y eso resultó en muchas inundaciones. Aquí el cuadrito blanco representa tormentas. Vean cómo aumentaron las tormentas en la última década. Y por supuesto entonces aumentaron también las inundaciones. Es decir, a pesar de que el modelo muestra que la región se va a secar,
hemos visto que en la última década, la década pasada, lo que hubo fue mucha lluvia. Tal vez ustedes ya no se recuerdan, hace 10 años, tal vez eran muy chiquitos todavía, pero llovía un montón, ¿verdad? Hubo un montón de gente muerta, hubo inundaciones, tuvimos 3 huracanes que atravesaron el país y causaron gran cantidad de daños y de pérdidas en dinero. Cada vez que pasaba uno de estos huracanes por el país, la economía, en vez de crecer, se contraía. Entonces, básicamente, en términos de desastres, la década pasada fue de lluvia y de inundaciones que causaron muertes. Regresando a esto, entonces, lo que vimos en la década pasada fue que las amenazas venían de mucha lluvia. Y como esa lluvia afectó lugares donde había mucha gente, por ejemplo la ciudad de Guatemala, por ejemplo el altiplano occidental, que es Altenango, San Marcos, y gente que usualmente tenía mucha vulnerabilidad porque tenía muy pocos ingresos económicos, el riesgo de ser afectados fue muy alto. Entonces, les decía yo de que la exposición depende de dónde viva la gente, de cuánta gente haya, depende si la gente está expuesta o no a ese fenómeno. Esta fotografía es del área de la zona 10, lo que se conoce como el Cambrai, ¿verdad? Y ustedes tal vez se recuerdan de esto en el 2015. Esto que está aquí arriba es la parte alta de la zona 10. Aquí por acá está Pradera, ¿verdad? Para que se ubiquen, a los que les gusta ir a los moles. Y entonces de Pradera, esto viene para abajo, esto es un barranco, y este es el fondo del barranco. Entonces, la gente estaba viviendo en el fondo del barranco. La exposición era muy alta porque estaban en un lugar de mucho riesgo. La vulnerabilidad era muy alta también. Entonces, lo que se esperaba ocurrió, ¿no? Hubo un derrumbe acá, en parte debido a lluvias excesivas, y eso cubrió todas las casas que estaban aquí en medio, y pues hubo un desastre que no fue natural. El evento fue natural, el desastre fue porque la gente estaba viviendo donde no tenía que vivir, y la cantidad de muertos fue bastante alta, 280. Entonces, la vulnerabilidad depende mucho de la pobreza. La gente que estaba arriba en la zona 10, con casas más sólidas, en lugares más planos, pues no le pasó nada. La gente que estaba al fondo del barranco, donde no tenía que estar, estaba allí no por elección, porque era el único lugar donde podía estar. Entonces, depende mucho de dónde vivan, de quién es el que esté viviendo en dónde, ¿ya? En todos los barrancos de Guatemala, tristemente, tenemos gente viviendo en el fondo del barranco, en las laderas del barranco, no por elección, sino porque es el único lugar que les quedó, y eso los hace muy vulnerables. Eso hace que el riesgo de que ellos sean afectados por un evento extremo sea muy alto. Entonces vemos cómo la pobreza es un indicador muy fuerte de vulnerabilidad, y lastimosamente en Centroamérica los niveles de pobreza se mantienen muy altos. Aquí en Guatemala el nivel de pobreza es del 60%. Eso quiere decir que 6 de cada 10 guatemaltecos viven en condiciones de pobreza. 6 de cada 10 guatemaltecos viven en situaciones de mucho riesgo. Eso fue la década pasada. Pero ustedes dirán, pero ahora pues no está lloviendo tanto, yo no he escuchado de que hayan inundaciones y deslaves. Pues lo que pasa es que yo les decía de que cada década sube y baja la cosa, ¿verdad? Unas décadas de mucha lluvia, otras de poca lluvia, unas más calientes, unas más frías. Pues ahora nos tocó la década seca, ¿verdad? Entonces en esta década lo que hemos tenido es que no ha habido lluvia. En mayo y junio siempre llueve, ¿no? Hay un dicho que dice que esperaba como agua de mayo, ¿verdad? Porque los agricultores esperan esta agua para sus siembras. Pues resulta que esa agua está desapareciendo prácticamente en temporadas como las que estamos actualmente. Lo que está ocurriendo entonces es que no está lloviendo lo suficiente e incluso está desapareciendo la lluvia, que es más importante, la lluvia de los agricultores. Y eso pues está resultando en ríos que se secan, ¿no? Este es el río Madre Vieja en el 2016, esta foto fue de prensa libre. El río pues se quedó como un gran campo, ¿no? de tierra, porque se quedó con cero agua, de tan poca lluvia que estaba ocurriendo, pero también porque la gente saca mucha lluvia, mucha agua para sus riegos. Eso fue en febrero. Y vean lo que pasó en septiembre. En septiembre esto es el área de Izabal inundada. Entonces tenemos de que a principios de año hay muy poca agua y la gente se está muriendo de sed, y a finales de año hay tanta agua que la gente está inundada. Algo como nos pasó ahora, ¿verdad? En junio, julio, agosto, muy poca lluvia, ¿verdad? Lo que llamaban la canícula extendida, un calor insoportable, pero ahora en septiembre está un poco rara la cosa, porque deja de llover 3-4 días y ayer llueve o antier llovió, como que se va a caer el cielo. Entonces
La lluvia también está cambiando mucho sus patrones y eso hace, por supuesto, que haya más problemas. Entonces lo que estamos viendo es de que tenemos una alternancia entre inundaciones y sequías. Y el problema es que la sequía, como yo les decía, está afectando a los cultivos y eso, por supuesto, afecta a la seguridad alimentaria. El país ya de por sí está con un gran problema de hambre. Hay niños que se mueren de hambre y el cambio climático lo que está haciendo es que el problema se está agravando más de lo normal. Entonces, para ir cerrando, básicamente lo que necesitamos para adaptarnos a esta situación de riesgo es hacer este tipo de cosas. En primer lugar necesitamos dinero. El dinero sí hace la diferencia, ¿verdad? Si tengo dinero y puedo hacer un muro de contención, eso disminuye la probabilidad de que se me caiga ese barranco, ¿verdad? No es una seguridad al 100%, pero ayuda. Si tengo dinero y pierdo mi cosecha porque se me inundó, pues ese ahorro me permite vivir un mes, unos años en lo que yo logre recuperarme, ¿verdad? Entonces, definitivamente, el dinero sí sirve en este tipo de cosas para disminuir el impacto de este evento natural. Pero también sirve mucho la organización, que estemos más organizados, que estemos más enterados, que tengamos mejor información de qué es lo que va a pasar. Eso es lo que estamos haciendo acá, enterándonos. Que tengamos acceso a nuevas tecnologías, especialmente tecnologías de alerta temprana, que nos puedan decir, por lo menos con unos meses, mire, va a llover mucho o no va a llover mucho. Desafortunadamente eso es difícil. Les puedo decir cómo va a estar la lluvia dentro de 50 años, porque los promedios a largo plazo son más estables, pero no les puedo decir cómo va a estar la lluvia dentro de un año. Eso es más difícil de predecir porque hay más variabilidad. Entonces, desafortunadamente, tenemos mucho que hacer todavía en cuanto a tratar de entender cómo varía de un año a otro la lluvia para poder saber cómo va a estar el año entrante. Los pronósticos del clima, si mucho, tienen 3 meses de anticipación. O sea que el INSIBUME se reúne con todos los grupos de climatología de la región y nos dice, bueno, en los siguientes 3 meses vamos a estar de tal forma. Pero de nada nos sirve que nos lo digan si nadie lo entiende, nadie lo escucha, ¿verdad? Entonces tenemos que tener todos acceso a esa información para bajar esa vulnerabilidad. El cambio climático, entonces, es básicamente un fenómeno de agua, mucha agua a veces, muy poca agua a veces. Lo que tenemos que hacer es saber almacenar, saber manejar nuestra agua. Eso obviamente afecta a la agricultura, que a su vez afecta a la seguridad alimentaria. También se afecta a la infraestructura, especialmente en fenómenos de mucha lluvia, con inundaciones, con deslaves. Hemos visto que la pobreza es un factor muy importante de vulnerabilidad y al final de cuentas la educación nos va a ayudar a bajar esa vulnerabilidad. Entre mejor informados estemos, pues estaremos más preparados para enfrentar esas situaciones. Estas ya son las últimas, solo para que les quede ahí la inquietud. En Guatemala formamos este sistema guatemalteco de ciencias de cambio climático que agrupa a 5 universidades del país, agrupa a varios centros de investigación y también incluye al INSIBUME y al Ministerio de Ambiente. Entonces, básicamente con este grupo de coordinación estamos tratando de generar más información para tratar de entender mejor qué está pasando en el país. Y este es un grupo que está abierto, ustedes pueden acercarse, si tienen interés, pueden meterse a la página web del sitio para encontrar más información. Ahí en la página web, por ejemplo, pueden bajar este folletito donde explica bastante, de forma muy sencilla, lo que yo acabo de explicarles. Porque estando mejor informados vamos a ser menos vulnerables. Así que con esto termino, agradezco su atención, creo que al final hay tiempo para preguntas. Gracias.